La historia de los orígenes del Imperio Inca está llena de misterio, simbolismo y relatos transmitidos por la tradición oral andina. Entre ellos, uno de los más fascinantes y enigmáticos es el mito de los hermanos Ayar. Este relato no solo busca explicar cómo surgió el linaje que gobernaría el Tahuantinsuyo, sino que también refleja la cosmovisión, los valores y la relación con la tierra que los antiguos pueblos andinos tenían. A través de la narración de esta leyenda, nos adentramos en el corazón espiritual del Cusco y en la memoria de los ancestros que dieron forma al imperio más poderoso de Sudamérica prehispánica. El mito de los hermanos Ayar ha sido transmitido en diversas versiones. Cronistas como Juan de Betanzos, Cristóbal de Molina y Pedro Sarmiento de Gamboa recogieron los testimonios de los descendientes de los incas, quienes narraban de generación en generación esta tradición. Aunque los detalles pueden variar, todos coinciden en que se trata de un relato fundacional que explica el origen sagrado de los primeros incas y su llegada al Cusco, centro del mundo andino. El mito comienza en la cueva de Pacaritambo, cuyo nombre significa Posada de la Producción o Posada del Amanecer. Según las crónicas, allí surgieron 4 hermanos acompañados de sus 4 esposas, quienes al mismo tiempo eran sus hermanas. Estos hermanos eran Ayar Manco, Ayar Cachi, Ayar Uchu y Ayar Auca. Las hermanas se llamaban Mama Ogyo, Mama Guaco, Mama Ipacura y Mama Ragua. Todos ellos eran hijos del sol, el Inti, y habían sido enviados a la tierra con la misión de fundar un gran imperio y dominar a las demás comunidades de la región. Desde el inicio, la historia está cargada de simbolismos. El hecho de que los fundadores surjan de una cueva representa el nacimiento desde el seno de la Pachamama, la Madre Tierra. En la cosmovisión andina, las cuevas y las montañas son lugares sagrados, puertas de conexión con lo espiritual. Pacaritambo no era solo un espacio físico, sino también un umbral entre el mundo de arriba, el Hanan Pacha, y el mundo de los hombres, el Kai Pacha. De los 4 hermanos, Ayar Cachi destacaba por su fuerza descomunal. Se dice que era capaz de lanzar piedras con su honda y derrumbar montañas enteras, abrir quebradas o desviar ríos. Su poder era tan grande que los demás comenzaron a temerle. Incluso sus hermanos veían en él un peligro que podía frustrar la misión encomendada por el sol. Este aspecto del relato refleja un tema recurrente en muchos mitos de fundación: la necesidad de sacrificar o excluir a un miembro poderoso pero descontrolado, para que el grupo pueda cumplir su destino. Conscientes de que Ayar Cachi podía convertirse en un obstáculo, sus hermanos urdieron un plan para deshacerse de él. Lo engañaron pidiéndole que regresara a la cueva de Pacaritambo a recoger objetos de oro que habían dejado allí. Ayar Cachi aceptó, pero al entrar en la cueva, sus hermanos sellaron la entrada con piedras, dejándolo atrapado para siempre. Desde dentro, Ayar Cachi gritaba con furia, clamando venganza y pidiendo ayuda a su madre. Según algunas versiones, su voz retumbó como un trueno, y los temblores que provocó estremecieron la tierra. Aunque jamás volvió a salir, su poder quedó latente en la montaña y en la memoria de los pueblos. Tras este suceso, los 3 hermanos restantes continuaron su camino junto a sus esposas. El viaje no fue sencillo, pues debían atravesar montañas, quebradas y enfrentarse a comunidades locales que habitaban la región. Cada paso del trayecto tenía un profundo carácter ritual y simbólico. Los cronistas mencionan que, en este recorrido, los hermanos iban probando la fertilidad de las tierras, la abundancia de los ríos y la disposición de los pueblos a ser sometidos. En medio de estas andanzas, otro de los hermanos, Ayar Uchu, también quedó atrás. Se dice que al llegar a un lugar llamado Guanacancha, Ayar Uchu se transformó en piedra. Algunos relatos cuentan que él mismo aceptó este destino, entendiendo que su sacrificio era necesario para fortalecer la misión de sus hermanos. En la cosmovisión andina, convertirse en piedra no significaba morir, sino volverse sagrado. Así, Ayar Uchu pasó a ser una huaca, un objeto de culto y veneración que transmitía fuerza espiritual a su gente.
Posteriormente, algo similar ocurrió con Ayar Auca. Este hermano, que simbolizaba la fuerza guerrera, desplegó sus alas y voló hasta el lugar donde se levantaría el Cusco. Allí se posó sobre una roca y quedó convertido en piedra, consagrándose como protector del territorio. De esta manera, solo quedó Ayar Manco acompañado de Mama Ocllo, quienes finalmente llegarían al Valle del Cusco para fundar la capital del imperio. La tradición señala que Ayar Manco llevaba consigo una vara de oro entregada por el dios Sol. Su misión era hincar esta vara en la tierra y reconocer el lugar propicio donde debía establecerse el nuevo pueblo. Recorrieron distintos valles y montañas, pero la vara no se hundía. Finalmente, al llegar al Valle de Cusco, la vara de oro se clavó con facilidad en el suelo, indicando que ese era el sitio elegido por los dioses para la fundación. Con este acto se sella el destino de Cusco como centro del mundo andino. A partir de allí, Ayar Manco, quien pasó a ser conocido como Manco Cápac, se erigió como el primer inca, mientras que Mama Ocllo se convirtió en la madre fundadora del linaje real. Según la leyenda, juntos enseñaron a las comunidades locales los principios de la agricultura, el uso de los canales de riego, la organización social y las normas de convivencia. Así, poco a poco, comenzaron a consolidar lo que más tarde sería el imperio del Tahuantinsuyo. El mito de los hermanos Ayar, en este sentido, no debe entenderse solo como una narración fantástica, sino como un relato que transmite mensajes profundos. Por un lado, refleja la importancia de la cooperación y la unidad. Solo uno de los hermanos pudo llegar al destino final, pero gracias al sacrificio y la transformación de los otros. Por otro lado, también muestra cómo los incas justificaban su origen divino y su derecho a gobernar, afirmando que descendían directamente del sol y que habían sido guiados por señales sagradas. Los cronistas coloniales interpretaron este mito de diferentes maneras. Algunos lo comparaban con los relatos bíblicos de Caín y Abel o con los fundadores de Roma, Rómulo y Remo. Estas comparaciones buscaban darle un marco comprensible desde la visión europea, pero en realidad, el mito responde a una lógica propia del mundo andino. En ella, los sacrificios, las transformaciones y las huacas son elementos fundamentales para entender la vida y la espiritualidad. Es interesante destacar que existen variaciones del mito. En algunas versiones, no son 4 hermanos, sino solo Manco Cápac y Mama Ocllo quienes salen de la cueva o emergen del lago Titicaca, enviados directamente por el sol. Esta versión más simplificada fue la que los incas mismos difundieron en ciertos contextos, probablemente porque era más fácil de transmitir y reforzaba de manera directa la imagen sagrada del linaje imperial. Sin embargo, el mito de los hermanos Ayar es considerado más antiguo y más complejo, cargado de símbolos y referencias a los distintos pueblos y territorios que los incas debieron integrar bajo su dominio. La cueva de Pacaritambo y el cerro Tamputoco, desde donde partieron los hermanos, se convirtieron en lugares de peregrinación y culto. Allí se realizaban rituales en honor a los fundadores y a la Pachamama, reforzando el vínculo con el origen mítico. Para los incas, recordar esta historia no era solo un acto de memoria, sino una forma de mantener viva la energía sagrada que los sustentaba como pueblo. Hoy en día, el mito de los hermanos Ayar sigue siendo contado en comunidades del Cusco y del Perú. No solo como una leyenda antigua, sino como un símbolo de identidad, de raíces y de continuidad cultural. Nos recuerda que el imperio inca no nació de la nada, sino de una cosmovisión profundamente conectada con la tierra, el sol y los ancestros. El mito también nos invita a reflexionar sobre la importancia de los sacrificios en la construcción de las sociedades. Los hermanos que quedaron atrás, transformados en piedra, no fueron olvidados, sino que se convirtieron en guardianes eternos del camino. Ellos representan la idea de que todo proyecto colectivo necesita renuncias, esfuerzos compartidos y la guía de fuerzas superiores. En última instancia, el mito de los hermanos Ayar no es solo la historia de los fundadores míticos del Cusco, sino también una metáfora del camino que recorren los pueblos en busca de su destino.
Un camino lleno de dificultades, pruebas, traiciones y sacrificios, pero que, al final, conduce a la creación de una nueva comunidad, un nuevo orden y un legado que trasciende el tiempo. Así, cuando recordamos la historia de los hermanos Ayar, no solo evocamos el pasado glorioso del Tahuantinsuyo, sino que también escuchamos la voz de la tierra, de las montañas y de los ancestros que aún habitan en las huacas y en la memoria colectiva del pueblo andino. Este mito sigue vivo, latiendo en el corazón del Cusco, recordándonos que la historia no se escribe únicamente con hechos y batallas, sino también con sueños, símbolos y relatos que nos conectan con lo más profundo de nuestra identidad.